Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 10. Especial La Atenas clásica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la situación política y de los cambios que condujeron a la formación de la famosa democracia ateniense. Además, hoy tenemos como invitados especiales a Tucídides y a Pericles, que son dos de los grandes protagonistas de aquellos sucesos y que nos ayudarán a entender mejor cómo era la dinámica de aquel sistema político. Y también veremos el impacto que tuvo en la democracia ateniense la guerra del Peloponeso y cómo fue la posterior restauración del sistema democrático, que es justamente el contexto en el que en los próximos episodios saltarán a la palestra los grandes filósofos de los que nos ocuparemos. Así que, como decía Alcibíades, venga, de una en una y de uno en uno, o mejor, todos y todas a la vez. Hola, mis queridos soplitas. Bienvenidos a este primer programa especial de Anaideia. Como ya hemos visto, hoy vamos a hablar no de filosofía específicamente, sino del contexto histórico de la Atenas clásica entre el siglo V y principios del IV a.C. Se trata del escenario donde por fin realmente despegó la filosofía y en la que aparecerán algunos de los filósofos más importantes y más conocidos de la historia. Por eso he pensado que es necesario hacer este programa y detenernos un momento para hablar del contexto en el que aparecieron todas estas personas, porque realmente sin el contexto histórico y la situación social no puede entenderse el pensamiento de esta gente que pensó en unas coordenadas espaciotemporales determinadas. No me voy a enrollar tampoco aquí hablando muchísimo sobre las instituciones políticas de Atenas, ni mucho menos. Simplemente mi intención es haceros un dibujo, un esquema rápido de cómo estaba la cosa, para llegar pronto al heavy metal, que es lo que nos gusta aquí a todos, ¿no? A ver, ya a finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C., ya había habido en Atenas un par de reformadores políticos muy importantes, que quizá os suenen los nombres, ¿no? Esto se trata del famoso Dracón y Solón. Estos reformadores habían ya sentado una serie de bases que no me pondré ahora a explicaros, pero que os invito a que investiguéis porque es súper interesante. Una serie de bases sobre las cuales después las estructuras posteriores que vamos a hablar se basaron, ¿no? Se sedimentaron en ellas. La cosa es que más o menos cuando empieza toda esta aventura que vengo contándoos en Anaideia, es decir, más o menos a mediados del siglo VI a.C., cuando Tales estaba en Mileto dando paseos y mirando el agua y esas cosas, pues en Atenas podremos decir que era una ciudad pues al uso, ¿no? Una ciudad griega típica, pues con sus cosas griegas, con su griego, con su griega y con una cosa muy tradicional que eran sus tiranos. En este caso, en Atenas, pues había una dinastía de tiranos que había iniciado un tal Pisístrato y que después había mantenido sus hijos Hiparco y Hipias. Es muy importante señalar que en este contexto de la antigua Grecia, cuando hablamos de tiranos, no nos referimos a que fueran mejores o peores,
o a que tuvieran más o menos puteada a la gente. Simplemente, con tirano se refiere a un régimen que ha llegado al poder por la fuerza, por lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado, es decir, que no habían llegado al poder por los mecanismos establecidos por la propia ley, sino que habían forzado de alguna manera la ley. Y eso es lo que había pasado con este Pisístrato y esta dinastía. Pero ya digo que no tiene nada que ver con cómo se gobernara o se dejase de gobernar. En concreto, estos tiranos tampoco se metieron excesivamente en la vida política. Es decir, ellos detentaron el poder, pero más o menos permitieron que siguieran vigentes las instituciones que había creado Solón. De manera que los atenienses se habían ido acostumbrando, una gran parte de ellos, a tener una vida política activa, a participar en la política a través de los diversos canales establecidos por la ley, por el Estado. Y de hecho yo creo que se acostumbraron demasiado bien, al menos para el criterio de los tiranos, porque resulta que llegó un momento en el que hubo el famoso tiranicidio, que consistió básicamente en que al tirano, a uno de los tiranos, a Hiparco, pues le metieron tremendo hachazo. Curiosamente, este tiranicidio famoso, en realidad parece que todo respondía a un lío de falda, vamos. Bueno, de faldas no, de túnicas, porque parece que Hiparco, el tirano, se había enamorado o estaba en tratos o estaba intentando meterle mano a un jovencito llamado Harmodio, pero que mira por dónde el chavalito este resulta que era el amante de otro noble, un tal Aristogitón, al que claro no le hizo ni puta gracia que le estuvieran tocando al chaval y entonces pues acabó cargándoselo. Pero claro, esto se revistió del heroísmo, de la lucha contra la injusticia, contra la tiranía. Y el caso es que fuera como fuera, pues se organizó un pollo importante. De un acto parece que privado se convirtió pues en una revuelta con toda la ley. Parece que se desató el caos en Atenas, pero telita. Y entonces pues en ese río revuelto, en ese follón que había, pues entonces apareció un tal Clístenes, que fue el que generó las modificaciones legales y el que instauró el sistema que conocemos con democracia. Que básicamente, resumiendo mucho, aunque ahora veremos más detalles, se trata de un sistema político en el cual todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política y al voto. Todas estas reformas democráticas se hicieron entre los años 509 y 507 a.C. Y fijaros que es que lo más curioso de todo es que quien montó esta democracia fue uno de los de la crème de Atenas. Es decir, que este Clístenes era uno de los nobles de más rancio abolengo de toda la ciudad. Es decir, que no era de los que estaban defendiendo a los humildes, ni muchísimo menos. Este era un señor bien apalancado, bien acomodado, de una familia súper mega noble, y lo que estaba defendiendo en el fondo pues es la estabilidad de la ciudad, del Estado. Y en el fondo lo que parece que fue todo esto es que un tío muy listo, como era este señor, pues supo ver los tiempos y se dio cuenta que la única manera de seguir manteniendo el cotarro, de seguir manteniendo la sartén por el mango, era hacer pues eso, esa máxima lampedusiana de hacer que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, con todas estas reformas, en el fondo, Clístenes y sus amigos sabían que en quien iban a seguir manejando el cotarro eran ellos. Eran ellos que eran los que sabían leer, eran los que tenían recursos, eran los que tenían cultura y eran los que al final siguieron mandando, ya sea de un sistema o ya sea en el otro. Seguramente si no hubieran hecho este movimiento, aquello hubiera acabado en una masacre, hubiera acabado en un baño de sangre. Y eso sí que no le interesa a nadie, ni a los aristócratas, ni a los no aristócratas, ni a los ricos, ni a los pobres, ni a los verdes, ni a los amarillos. A ver, yo no quiero ser aguafiestas, pero hoy querría bajar un poco los pies al suelo, porque se ha idealizado, se ha flipado mucho la gente con lo de las democracias griegas en general y la democracia ateniense en particular. Y a ver, esto no era tan bonito, ni era tan perfecto, ni era tan maravilloso como se nos quiere vender. También es cierto que de entrada es un gran cambio el hecho de que de pronto se abra la participación política a todos los ciudadanos. Y también es cierto que se realizaron grandísimas obras públicas para que las nuevas instituciones pudieran funcionar.
Y también es verdad que cada 9 días se abriera la asamblea y que allí se juntaran tranquilamente todos los ciudadanos, todos, ricos y pobres, y decidieran allí entre todos por votación los asuntos más importantes de la ciudad, los asuntos más importantes y casi del día a día. Allí lo que se hacía es que se presentaban una serie de propuestas y todos los ciudadanos pues votaban. Y normalmente parece que la mayoría de las veces se solía hacer depositando unas piedritas blancas o negras según fuera el voto positivo o negativo en unas ánforas, y después pues se contaban las piedritas y se aprobaban o se desestimaban las mociones que habían presentado los oradores. Así que formalmente todo el pueblo ateniense pues tenía el control de su destino y los mandos de la nave. Pero en verdad, como ya os insinuaba antes, pues las cosas no eran tan bonitas. Yo creo que hay 2 elementos claves por los cuales esta democracia no era tan ideal, tan chachiguay, tan maravillosa como nos la venden. Primero, y esto ya es definitivo, es que solo participaba una pequeña parte de la población. Es decir, hablamos de que todos los ciudadanos participaban, pero no toda la población, ni muchísimo menos. Para ser ciudadano había que cumplir varias condiciones. Primero, había que ser hombre. Segundo, mayor de edad. Tercero, libre. Y cuarto, nacido en Atenas. Es decir, que por eliminación no participaban ni los menores de edad, ni las mujeres, ni los esclavos, que también había una parte importante de esclavos y de esclavas, obviamente, y tampoco los metecos, que se llamaban, que eran los extranjeros que venían de otras partes de Grecia y que vivían allí en Atenas. Y por supuesto tampoco extranjeros bárbaros, que es como llamaban ellos a todos los que provenían de fuera del mundo helénico. Con todo esto nos quedamos en aproximadamente, como mucho, en el 20% de la población. Es decir, un sistema en el que el 20% de la población son los que están decidiendo el destino y el devenir político de toda la ciudad, no podemos decir que sea realmente una democracia en el sentido que le damos hoy día, ni muchísimo menos. Pero bueno, también es reconocer que respecto a lo anterior y a lo que se estilaba en aquella misma época en otras zonas e incluso en la misma Grecia, pues bueno, es un gran avance que sea el 20% a que sea el 0,5% o el 5%. Pero es que además también la democracia ateniense fue un sistema sumamente convulso. No fue ni muchísimo menos un oasis de paz, pacífico y estable como a veces nos pensamos. Podemos decir que desde un principio hubo básicamente 2 facciones rivales. Los que podríamos llamar el partido moderado, que defendía los intereses de las clases medias y las clases altas, y que, forzando un poco las categorías, pero para que nos entendamos, utilizaré la palabra la derecha. Y después estaba pues el Partido Democrático Radical, que lo que defendían eran básicamente los intereses de las clases más humildes y populares, y que también, forzando muchísimo, podríamos asimilar con el partido de izquierdas, con todas las comillas del mundo. Por supuesto, Clístenes, que es el fundador de este sistema, pertenecía de pleno al partido moderado, al partido que yo he dicho con todas las comillas del mundo de derechas. Él era un señor aristócrata, como ya he dicho, y por supuesto pertenecía a esta facción. Estas 2 facciones, el partido moderado y el radical, la derecha y la izquierda, se llevaban a muerte no. Lo siguiente: ríete tú de las hostias que se meten en los parlamentos actuales, porque vamos, esto es un juego de niños al lado de lo que pasaba allí. Allí era mucho más chungo. Poco tiempo después de que los tiranos fueran echados de Grecia, los atenienses guerrearon con los medos y al fin los vencieron en los campos de Maratón. Vaya, ¿y usted quién es? Soy Tucídides de Atenas, el gran cronista de mi siglo y de las guerras que lo agitaron. Anda, mira, Tucídides. Coño, pues mira qué bien. Que sepáis que tenemos con nosotros a una de las figuras más importantes de la Atenas clásica y de toda la antigüedad. De hecho, gran parte de lo que sabemos de toda esta época fue gracias a su gran obra La Guerra del Peloponeso.
Esta obra se puede considerar seguramente la primera obra realmente de historia de la humanidad. En esta obra Tucídides no se dedica solo a explicarnos las batallas y los hechos de guerra y tal, sino que por primera vez pues se adentra a analizar las causas que provocaron esos hechos, las motivaciones políticas y sociales, incluso personales, que explican las cosas que pasaron. Y además no se centra, como por ejemplo pecaba un poco Heródoto, que es el referente anterior, no se centra en las cosas curiosas o en las anécdotas, y tampoco, por supuesto, nos explica las cosas en base a lo sobrenatural, a los dioses y a los mitos y tal. Es decir, que con todo rigor podríamos considerarlo el primer gran historiador riguroso y científico de toda la historia de la humanidad. Pues muchísimas gracias por venir a Naideia, señor Tucídides. ¿Qué nos estaba usted diciendo? ¿Qué nos quería decir de la batalla de Maratón? La batalla de Maratón fue la más grande gesta de Atenas, la victoria que determinó el futuro de la polis y de toda la Hélade en los siglos venideros. Ah, muy bien. Sí, efectivamente, la batalla de Maratón fue una victoria importantísima para Atenas. Y además que con mucho mérito, porque supongo que os sonará que las fuerzas del rey Darío, del rey de los persas, eran creo que como el doble. Por cierto, ¿nos puede recordar usted, señor Tucídides, quién fue el general que dirigió el ejército ateniense en aquella batalla de Maratón? El ejército fue guiado a la victoria por el gran estratega Milcíades, a la sazón llamado Milcíades Maratonómaco. Fue uno de los estrategas inmortalizados en el pórtico de Pecile para la gloria eterna de las armas atenienses. Ah, muy bien. Y me suena que era de una familia noble de Atenas, ¿no? Sí, era de la noble familia de los Filaídas, cuyo linaje se remonta a Fileo, hijo de Áyax. Ah, genial. Qué buena familia, ¿no? ¿Y conoce usted a alguien más de ese noble linaje? Bien, yo mismo pertenezco al linaje por parte de madre. El general Milcíades era mi abuelo materno. Vale, ahí quería yo llegar. O sea, que la batalla de Maratón, que ha pasado a la historia como la gesta más importante y gloriosa de Atenas, fue protagonizada por uno de los nobles más importantes de la ciudad y, por cierto, uno de los activos más importantes del partido moderado, del que os decía antes que podíamos asimilar a la derecha. Y resulta que su nieto, Tucídides, es el miembro de la misma familia aristocrática, claro, y también partidario del mismo partido aristocrático de derecha. Fue justamente uno de los que más contribuyó a la inmortalización y a la importancia de aquella batalla, ¿no? Pues todo bien. Y bueno, ya que te tenemos aquí, ¿qué pasó después? Creo que hubo también, me suena, otra batalla, ¿no? Contra los persas. 10 años pasados vino el rey Jerjes de Persia con grandes huestes y el propósito de conquistar toda Grecia. Los atenienses, al saber la venida de los bárbaros, determinaron abandonar su ciudad y meterse en el mar, en la armada que ellos habían aparejado para este fin, y de esta manera llegaron a ser muy diestros en las cosas del mar. Bueno, lo que Tucídides nos está refiriendo es que durante la Segunda Guerra Médica, que fue unos 10 años después, que fue que el hijo de Darío, Jerjes, volvió con ganas de venganza a Grecia, poco después de la famosísima batalla de las Termópilas, donde fueron derrotados los famosos 300 espartanos, que por cierto ni eran 300 ni eran solo espartanos, pero bueno, pues Atenas se las vio putas y tuvo que ser desalojada porque la invadían los persas. Y entonces, pues antes de que llegaran los persas, pues desalojaron la ciudad y se fueron a la isla de Salamina, que está relativamente cerca, al otro lado del golfo del mismo nombre. Allí se refugiaron todos los ciudadanos y, bueno, y efectivamente los persas llegaron a Atenas y lo reventaron todo. Por cierto que los persas venían con un amiguito, venían con Hipias, el antiguo tirano, ¿os acordáis? El hermano del que le dieron el tremendo hachazo. Pues este se había pasado al bando de los persas y vino de la mano de Jerjes a enseñarle su casita. Un clásico. Y bueno, poco tiempo después se estableció un combate naval súper importante en el que la flota persa, que estaba cargada de tropas y de unos barcos grandísimos, se enfrentaron a la flota ateniense, que eran barcos mucho más pequeños y mucho más manejables,
y realmente les dieron de hostias hasta en el cielo de la boca. Fue una derrota grandísima de Jerjes y una tremenda victoria de los atenienses. Poco tiempo después, todos a una y de común acuerdo, los griegos echaron a los bárbaros de Grecia definitivamente. A ver, un momento, Tucídides, que prácticamente no hemos hablado de la batalla de Salamina y ya te quieres ir a Platea, que es la siguiente. Es porque la batalla definitiva que provocó la retirada del rey Jerjes de los persas fue la de Platea, dirigida por los espartanos y donde todos los griegos lucharon codo con codo. Sí, que es verdad, pero que es que la batalla de Salamina fue tanto más importante. Jerjes salió muy debilitado y había perdido muchísimas tropas en Salamina. Seguramente si no hubiera sido por eso, habrían machacado a todos los griegos en Platea. Es decir, la batalla de Salamina fue clave, fue seguramente la clave de la victoria de los griegos en la Segunda Guerra Médica, ¿eh? Pero la gloria eterna vino de todos los griegos luchando juntos codo con... Espera, ¿qué es lo que pasa aquí? Parece que no te apetece mucho hablar de Salamina, ¿no? A ver, que es una batalla muy importante y además es muy relevante que fuera una batalla naval. En este caso, el protagonista fue Temístocles, que era el líder político de turno y general que fue el que lideró esta gran victoria. Y ya desde años antes había visto la importancia de la flota y la había ido reforzando, la había ido ampliando y modernizando. Además, Temístocles era el líder del Partido Democrático Radical, de las izquierdas que decíamos. Y no es para nada casualidad la importancia y la relevancia que le dio a la flota. A ver, los ejércitos tradicionales griegos se basaban en la infantería, es decir, en los guerreros que van a pie, con espadas, con armadura y tal. La imagen típica del guerrero griego. Estos son lo que se llama la infantería hoplita. Los hoplitas son los guerreros griegos tradicionales. Pero claro, de toda la vida de Zeus, solamente aquellos que podían permitirse una equipación de guerra, es decir, aquellos que podían pagarse una espada, una armadura, un yelmo y unas glebas y todo eso, que no era para nada barato, ¿eh? Esto había que tener una pasta. Imagínate lo que te cuesta hoy día una buena navaja de Albacete. Pues imagínate tú una equipación completa de guerra en aquellos tiempos que todo se hacía a mano y todo tenía que ser de mucha calidad. Es decir, solamente aquellas personas adineradas, de cierta clase media o alta, podían permitirse la equipación de guerra, la equipación del hoplita, y por tanto solamente los de clases medias o altas participaban en la guerra y defendían a la patria en las situaciones de peligro. Sin embargo, en esta ocasión, en la flota, todos los ciudadanos atenienses, independientemente de su nivel económico, podían participar directamente en la guerra, porque no hacía falta tener dinero para entrar en uno de los barcos de guerra, en la flota, como remero. Entonces, la victoria de Salamina fue súper importante también por este factor económico. Fue una victoria protagonizada por los ciudadanos de clase humilde, los ciudadanos pobres, que no tenían ni para pagarse una espada. Y claro, evidentemente Temístocles hizo esto con toda la intención y por eso él era del partido que era y por eso había reforzado el ejército en esta línea. Porque lo que quería era darle protagonismo justamente a las clases humildes y desactivar la excusa tradicional de las clases medias y altas de que ellas son las que defendían la patria cuando las cosas se ponían putas. Ahora, todos los atenienses habían participado en la defensa de la patria. Y justamente por esto, la batalla de Salamina es la gran batalla simbólica del partido radical, del partido de izquierda, que digo con muchas comillas, y de la misma manera que para el partido moderado, para el partido de derecha, el gran símbolo era la batalla de Maratón, que había sido protagonizado por la infantería hoplita tradicional. Y no sé por qué me está dando a mí que justamente esta es la razón por la que Tucídides quiere pasar así de puntillas por esta batalla. A ver, ¿qué pasa, Tucídides? ¿Qué pasa, que Temístocles no se ganó también la gloria eterna y un lugar entre los generales inmortalizados en el pórtico de Pecile, allí en el Ágora de Atenas? Los gobernantes de Atenas no consideraron apropiada la inclusión del general Temístocles en el conjunto de los estrategas eternos de Atenas. Su polémica figura no generaba el consenso suficiente. Vale, ya entiendo. Y, oye, ¿y quién tomó esa decisión?
¿Nos puedes recordar quién lideró el gobierno que afrontó la reconstrucción de Atenas después de la guerra con los persas? Pasada la guerra contra el persa, pacificada la Hélade, el destino de Atenas recayó en el consejo liderado por el gran Cimón. Bajo su mando se abordó la reconstrucción de la ciudad. Comenzóse reconstituyendo el grupo escultórico homenaje a los tiranicidas que había sido eliminado por Hipias y Jerjes. A continuación se reconstruyó el pórtico de Pecile en el Ágora, donde se inmortalizaron a los grandes estrategas. Cimón consideró que no era apropiado incluir a Temístocles en la batalla de Salamina. Cimón, el hijo de Milcíades, quieres decir, ¿no? Sí. O sea, tu tío materno. Sí. O sea, que tu tío materno, que era el hijo del vencedor de la batalla de Maratón, y que también era miembro de la alta aristocracia y del partido moderado, el de la derecha, decidió que su padre y la batalla de Maratón sí que tenían que quedar inmortalizadas en el Ágora, pero que la batalla de Salamina, que había sido bastante más importante para el futuro de Grecia, pues esa no tenía que quedar inmortalizada, ni tampoco su general, que había infligido a los persas una derrota seguramente más importante que la de Maratón, y que mira, casualmente era del partido contrario de Cimón, de tu tío. Dispense, he de partir. Tengo una importante batalla que documentar. De Cimón y la batalla de Salamina, ya tal. Pues nada, cuídese usted, Tucídides, un placer conocerlo. Bueno, pues ya estáis viendo que Tucídides, que es seguramente la principal fuente que tenemos para conocer muchos de los acontecimientos de este siglo V, pues claro, tiene la visión propia pues, de una persona integrante de uno de los partidos, de una de las facciones políticas de aquellos tiempos en Atenas. Es decir, que entonces tenemos que tener en cuenta que su narración de los hechos, aunque pretenda una cierta objetividad, siempre será parcial. Y la verdad es que bastante sorprendente es lo poco tendencioso que es Tucídides. Incluso hay momentos en los que llega a hablar con admiración de Pericles y de su gobierno, lo cual es bastante loable y bastante respetable teniendo en cuenta que tuvieron sus dimes y diretes casi a nivel personal. Por ejemplo, Tucídides fue el que hizo la acusación contra el filósofo Anaxágoras para que él finalmente tuviera que salir por pata de Atenas. Y Anaxágoras era amigo personal de Pericles, o sea que o era un problema personal o como mínimo directo entre ellos. Y bueno, ya salió Pericles, que es seguramente el político más importante de todo este periodo. Pericles fuera el líder del Partido Democrático Radical, del que hemos asimilado a la izquierda, que ya digo con todas las comillas del mundo. Lo que pasó es que tras la caída de Cimón, en el año 461, pues tomó el mando un tal Efialtes, que era también del Partido Radical, de las izquierdas. Se introdujeron una serie de reformas y que se profundizó la democracia, se instauraron, por ejemplo, sueldos públicos para los magistrados y las personas que se dedicaran a la política, lo cual para el partido aristocrático esto era una cosa terrible, porque ellos pensaban que a la política había que dedicarse uno por amor al Estado y no por dinero, por interés. Pero claro, esto fue un avance muy en favor de las clases humildes, porque hasta ahora solo se podían dedicar a hacer política a aquellos que tenían la vida resuelta y no tenían que trabajar. Un señor que está plantando berenjenas no puede dejar su campo para irse a hacer de magistrado. En cambio, si a esa persona tú le das un sueldo público, pues puede irse a trabajar en la política. Y por tanto, a partir de este momento, la política dejó de ser un coto privado para las clases pudientes. Pero bueno, este Fialtes murió pronto y entonces pues el siguiente en la lista era pues justamente nuestro amigo Pericles, que es, ya digo, a la sazón el político más importante de toda esta época. Pericles tenía una virtud que al mismo tiempo quizá fue su debilidad. Y es que tenía muy buen ojo. Era un tío muy listo y sabía captar muy bien el sentir de la gente y la tendencia de la gente. Y entonces pues se entregó a ello directamente. Es decir, por ejemplo,
él se dio cuenta de que en los nuevos tiempos, pensar que ya llevamos bastante tiempo, ya llevamos unos cuantos años desde la Segunda Guerra Médica, y claro, la gente ya estaba cansada de este espíritu panhelénico, de estas exhortaciones a la unión de todos los griegos, y la gente, sobre todo las clases humildes, lo que querían es el poder de Atenas, y lo que estaban hartos es de los corintos, de los tebanos y sobre todo de los espartanos. Lo que le ponía de verdad a muchos atenienses era pues la idea de una unión de todos los griegos, pero no entre iguales, sino al mando de Atenas. Es decir, Atenas que fuera la potencia hegemónica de toda Grecia y todas las demás polis a su servicio y a su sombra. Y claro, este sueño patriótico fue cogiendo fuerza, se fue, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, se fueron viniendo arriba. Y bueno, Pericles era un tío, ya digo, muy listo, un tío que captaba muy bien el sentido de la gente y lo supo ver muy bien. Entonces pues canalizó todo ese potencial, todo ese deseo y se aprovechó de él para hacer unas ciertas políticas y arrasar una elección tras otra. Así es como comenzó una etapa en la cual Atenas se convirtió pues en una potencia imperialista y realmente estuvo desarrollando políticas muy agresivas respecto a las demás ciudades y sobre todo y especialmente respecto a sus propios aliados de la Liga de Delos. Esta Liga de Delos era una alianza comercial y militar en la cual muchas ciudades, en principio al mismo nivel, como iguales, se habían aliado para colaborar y darse protección militar mutua y controlar las rutas comerciales y tal. Pero claro, evidentemente la potencia de Atenas fue creciendo cada vez más y al final se convirtió en una alianza de Atenas, capitaneada por Atenas y una serie de aliados mucho más pequeñitos. Todos estos aliados estaban obligados a entregar al tesoro en la isla de Delos cada año una suma de dinero determinada. Atenas utilizó este recurso para ir ganando cada vez más dinero y empezó a entrar mucha pasta en Atenas. La verdad es que Atenas se fue convirtiendo poco a poco en una ciudad bastante odiosa para gran parte del resto de Grecia. Se convirtió en esa especie del matón de patio de escuela que te va quitando el bocata y que encima te da un par de guantazos y te pone chulo. Y bueno, pues claro, los demás griegos se fueron calentando poco a poco y evidentemente la otra gran potencia, que eran los espartanos, pues allí estaban controlando el percal y cada vez más mosqueados. ¿Cómo? Al habla Pericles, el torpedo sexual de Atenas. Yo no tengo la culpa que los griegos nos cojan tirria, pecador. Los ciudadanos de Atenas querían hacer la caidita de Roma, a la ciudad de traviesa. Mira, tenemos aquí al mismísimo Pericles que viene a visitarnos a Neideia también. No os cajeréis hoy del lujazo de programa que está quedando. A ver, Pericles, no me diga usted que solo se limitaba a canalizar los deseos del pueblo ateniense. A ver, que usted influía mucho en la opinión de la gente, y yo creo que también dirigía usted mucho al pueblo hacia donde usted le interesaba. No, la democracia es que la gente decida lo que quiera, pecador. Si a la gente no le gusta lo que digo, no me vota. Bueno, sí, pero a ver, muchas veces usted llevó a las masas a votar cosas muy cuestionables. Por ejemplo, cuando decidió usted que el tesoro de la Liga de Delos, en lugar de estar donde había estado siempre, que era en la isla de Delos, tendría que venirse a Atenas. Y además utilizó usted ese dinero pues para embellecer la ciudad, para construir el Partenón, los Propileos y todas las maravillas que dejó usted la Acrópolis. Y claro, esto entonces ya no era una relación de entre iguales en la Liga de Delos, sino era una relación propiamente de dominio y de sumisión. El fistro de Delos era ya un mojón. Atenas era quien lo hacía todo. Por eso propuse llevarme a Atenas el tesoro. Pero el pueblo sexual de Atenas fue quien lo votó. Bueno, y por ejemplo, cuando usted decidió parar todas las obras públicas que había ya medio hacer en Atenas, simplemente porque no las había empezado usted, y se perdió tantísimo dinero que se había invertido ya por parte de los gobiernos anteriores,
¿Eso cómo lo justifica usted? Nosotros teníamos mármol para alicatar 4 cuartos de baño. Y lo que estaban haciendo era un mojón. Vamos, que lo paraste todo porque lo habían diseñado tus rivales y te dio igual todo el esfuerzo y todos los recursos que se habían gastado ya. Y querían a la basura, claro. El pueblo sexual de Atenas decide lo que quiere. La democracia es muy cara. Pero eso es lo que hay. Vale, ¿y qué me dices de las persecuciones a personas que pensaban diferente? Por ejemplo, hemos tenido aquí a Tucídides hace un rato y el propio Tucídides pues sufrió exilio durante 20 años por una maniobra política de tu bando. Si es que no fue tuya directamente, claro. ¿Cómo? Tucídides era un cobarde, un pecador de la pradera. No sabía mandar un ejército, lo hizo muy mal. Y el pueblo de Atenas le dijo: ¡hasta luego, Lucas! ¿Esto va a seguir así todo el rato? Es decir, así funciona esto, ¿no? Todo lo que yo le pregunte, usted me va a decir que no es usted, que es el pueblo de Atenas. Es que el pueblo de Atenas soy yo. Vaya. Bocadillo de caballa. Bueno, pues ya habéis escuchado cómo era el ambiente de esta tan idealizada democracia ateniense. A ver, esto era una guerra intestina de unos contra los otros. Las luchas que vemos hoy en nuestros parlamentos, ya os decía, estas faltas de respeto continua, los insultos, el boicot que hace cada partido a la labor del partido contrario cuando llega al gobierno, todo esto es básicamente un juego de niños comparado con lo que se liaba en Atenas. Allí era muchísimo más cañero todo, y no solo se insultaba al rival, allí es que se organizaba una acusación y te desterraban del país, ¿eh? O en ocasiones te condenaban a muerte, o a ti o a un amigo tuyo. O incluso te asesinaban ilegalmente. Es decir, bueno, esto a veces quizá puede pasar ahora, pero en aquella época era el pan de cada día. Por ejemplo, pues como hemos visto, era normal que cuando alguien llegaba al poder, pues anulaba todo lo que habían hecho los anteriores. Incluyendo, pues por ejemplo, lo que hizo Pericles, de parar todas las obras públicas, pues porque yo lo valgo. Porque no lo he hecho yo, y se paran y se pierde toda esa pasta, y no pasa nada. O por ejemplo lo que hemos visto, de intentar hacer borrar y hacer que se olviden las gestas y los símbolos del bando contrario. Esto fue así desde el principio y hasta el final, y de hecho cada vez peor. Y bueno, esta actitud imperialista que hemos visto, pues al final obviamente esto no podía desembocar más que en un conflicto civil. Bueno, civil, un conflicto de griegos contra griegos. Y la verdad es que yo creo que la cosa era bastante buscada también por parte de los atenienses. Y era bastante obvio que desde el partido radical de Pericles y desde muchos sectores bastante amplios de la población, sobre todo seguramente las capas más humildes que se habían creído todo este relato de que Atenas era invencible y de que la guerra contra los demás griegos sería pues básicamente un paseo militar. Pero claro, a la que aquello se desencadenó de verdad, la famosa guerra del Peloponeso, pues se dieron de bruces contra la realidad. El poder militar de Atenas, que era muy importante, daba de sobras para todas esas pequeñas ciudades y todas las islas del Egeo que habían estado chuleando hasta ahora. Pero claro, a la que empezaron a encontrarse a ejércitos potentes y de su misma escala o parecida o incluso superiores, pues la cosa obviamente ya no fue tan sencilla. Y empezaron a darle hostias como panes y empezaron a tener derrotas muy serias, también victorias por supuesto, pero claro, ya la cosa no era tan sencilla. Todo esto nos lo narra muy bien Tucídides, que ya hemos visto que aunque tenga su óptica particular, su prisma partidario, la verdad es que nos narra bastante bien cómo se fueron desarrollando los acontecimientos hasta que finalmente todo se puso pues bastante de culo para Atenas. Incluyendo ya lo definitiva que fue una epidemia que hizo polvo a la ciudad, en la que por cierto murió el propio Pericles. Con la epidemia esta, podéis imaginar que en una sociedad tan supersticiosa, tan religiosa como eran los griegos, esto les dio el bajón ya total, pensando que eran los dioses que les había enviado todo aquello y que eso ya era el signo definitivo
y yo creo que aquí fue ya cuando se acabaron de hundir definitivamente los ánimos y ya no había nada que hacer. Tras la muerte de Pericles llegó un tal Cleón, que era miembro de, podríamos decir, como una tercera facción política, que podríamos asimilar así también con todas las comillas a lo que hoy llamaríamos el populismo de izquierda. Es decir, se trataba de una radicalización mucho más extrema del discurso patriótico pro-ateniense imperialista, que digo que había impactado mucho sobre todo en las clases humildes y, claro, Cleón se llevó de calle utilizando y exagerando el mismo discurso de Pericles, se llevó de calle a media Atenas. Y encima además se produjo una especie de pinza entre Cleón y el partido de derecha, digamos, para destrozar al partido radical, al partido del ya de fallecido Pericles. Y en fin, que cogió el mando Cleón y su facción súper radicalizada. Pero bueno, tampoco duró mucho nada de esto porque al acabar la guerra en el año 404, con la victoria definitiva de los espartanos, pues se acabó la democracia, se suspendió y se impuso un gobierno aristocrático que se llamó el gobierno de los 30, y al que se le suele conocer como el gobierno de los 30 tiranos, obviamente integrado por aristócratas poco amigos de la democracia, y básicamente en la órbita intelectual e incluso de amistades de los espartanos. En el próximo episodio veremos que todo esto con mucho más detenimiento, pero puedo adelantaros que entre estos 30, por ejemplo, estaba un tal Alcibíades, que a la sazón era amante de Sócrates, o por ejemplo Critias, que era tío carnal de Platón. Simplemente dejo esta pincelada aquí para que imagináis por dónde van a ir los tiros de los filósofos de los que hablaremos en los próximos episodios. Y bueno, el gobierno de los 30 tiranos fue un fracaso total. Fue un auténtico reino del terror, pero también fue muy efímero. Un año después, básicamente, se volvió a restaurar la democracia y se decretó una amnistía. Sin embargo, a pesar de esta amnistía, se abrió un periodo muy feo y más o menos extenso en que muchas de estas rencillas políticas y sociales pues acabaron desencadenando en un montón de juicios que fueron erosionando, fueron gastando aún más todavía ya ya un poco desgastadas instituciones democráticas. En este contexto, por cierto, es donde hay que situar el juicio a Sócrates, del que hablaremos próximamente con más detenimiento. Y además, si la asamblea había estado siempre sometida a las tensiones de estos 2 o 3 bandos políticos que hemos ido mencionando, ahora ya encima en este periodo, además de todo eso, además de toda la pelea, además de todas las facciones, de todas las hostias que se daban entre sí, se introdujo también cada vez más y más un nuevo factor, que es los intereses particulares que tuvieron cada vez más impacto en la asamblea, en el ámbito público. Es decir, la asamblea, además de todo lo que ya era, se estaba convirtiendo y se fue convirtiendo cada vez más en una manera en un foro donde algunos se aprovechaban de esas circunstancias pues para enriquecerse personalmente o para ganar poder y prestigio, para tener más honor y esas mierdas que le gustaban a algunos de estos. Y claro, todo esto pues fueron desgastando también la confianza y la identificación del pueblo de Atenas con sus instituciones. De todo esto vamos a hablar también, de toda esta erosión del sistema democrático y del diseño original de la democracia ateniense. Hablaremos más detenidamente cuando en el próximo programa nos ocupemos del movimiento sofista, que justamente está muy relacionado con todas estas cosas que pasaron. Y bueno, para terminar ya este especial de hoy, solamente querría llamaros la atención sobre el hecho de lo espectacular que fue esta evolución, este contexto social y político, sin caer en idealizaciones que, como ya he dicho, no tienen sentido,
y su realidad ya hemos visto que responde más bien a unas dinámicas que son las que hemos estado analizando. Pero todo y así, yo creo que no nos tiene que hacer perder de vista que todo esto fue una pasada, ¿eh? Es decir, que unos tíos en aquella época, en aquella situación, se sacarán de la manga prácticamente con todas sus dificultades un sistema como este, con todos sus defectos, ya digo, y todas sus faltas y toda su ausencia en la participación ciudadana, pero realmente un modelo en el que confluyeron grandísimos personajes, grandísimas ideas y circunstancias. Y creo que las sombras de estos rincones oscuros creo que no deben hacernos perder la vista de la luminosidad de la estancia en general. Realmente fue una cosa muy luminosa y muy positiva. Y en el próximo episodio veremos llenarse esta luminosa estancia que digo de algunos de los filósofos más importantes y más conocidos. Yo creo que no deberíais perder los próximos episodios porque la cosa se pone súper interesante. Y bueno, ahora ya me despido de todos vosotros y vosotras, poniendo fin a este primer especial del podcast. Es un programa que ha quedado un poco más largo de los normales, pero bueno, espero que os resulte interesante. Y quería analizar las cosas con un poquito de detenimiento, aunque creo que no me he enrollado y no es aburrido. Os recuerdo que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis suscritos ya. Suscribirse es gratis, simplemente darle a seguir el podcast en la plataforma que utilicéis, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, vamos, donde os dé la gana lo encontraréis. O también en mi misma web, en anaideia.es, ahí mismo tenéis, aparte que tenéis más información de cada programa que saco, tenéis textos, tenéis vídeos, tenéis información extra y aparte en cada post de cada episodio tenéis un reproductor donde podéis escuchar directamente el audio. También en este mismo blog, en anaideia.es, tenéis los enlaces de las redes sociales. Si queréis ir directamente, tanto en Twitter como en Instagram, podéis encontrarme con el usuario @anaideiafm. Y bueno, también tengo un mail que es anaideiafm@gmail.com, donde me podéis enviar cualquier comentario, cualquier duda, petición, de declaraciones de amor o de odio, y en fin, todo lo que queráis. Estoy a vuestra disposición en todos estos canales. Y ahora sí, solo me queda despedirme de vosotros y emplazaros en el próximo episodio, que ya será un episodio regular del podcast, dedicado a los sofistas. Y con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame los perros. Ya estoy acostumbrado. Pero qué perro ni perro, pero tío, si tú no has salido hoy. Bueno, pero yo viví en Atenas. Puedo participar, ¿no? Bueno, venga, vale, está bien. Venga, adeusiau. Sayonara, baby.